Bueno, pues en la entrevista de hoy le toca a Zaida González Ríos. Estoy muy emocionada, muchas gracias por participar en este proyecto reciente que he retomado después de varios años y estoy muy contenta de poder ahora sí platicar contigo a Ujú. raíz de que estuviste pues, en mi primera exposición colectiva que hice. Bueno, podríamos empezar con tu introducción, cómo te llamas, en qué ubicación estás y qué tipo de trabajo artístico haces. Ujú. Bueno, primero que nada, gracias a ti, Nuri, un placer conocerte y encontrarnos, aunque sea por video, que eso igual ha sido, entre paréntesis, bueno el poder conectarse con personas de otras partes, otros territorios, que antes no se hacía y no se nos ocurría tampoco hacerlo así. Bueno, mi nombre es Zaira González, soy fotógrafa de profesión, como de eso es lo que estudié. Más bien artista autodidacta, como entre paréntesis, y estoy en Santiago de Chile. Aquí nací y he vivido toda mi vida acá. Ok. Y mi trabajo, bueno, mi trabajo es fotográfico, pero también mezcla la pintura, ya que realizo fotografías que son en película en blanco y negro, me gusta trabajarlo analógico, y eso lo coloreo después a mano con pintura, como antiguo, como rescatando también esta técnica antigua tradicional que se coloreaba en las fotografías, los retratos cuando todavía no existía el color. Eso principalmente, y las temáticas que abarco son, siempre tienen que ver con, son temáticas sociales, políticas, de género, de las disidencias, y eso básicamente, Ok. el introductorio. Ujú. Bueno, pues yo la verdad me gustaría comenzar la entrevista. Si me puedes echar una carta de tarot, porque tengo entendido que ahí pues has hecho algunas sesiones incluso también, o sea, como por introducirlo a tu trabajo. Entonces, ¿podrías echarme una carta para empezar? ¿Quieres que te tire una carta? Sí. ¿Sí? Ah, ya, entonces vamos a... Hace tiempo que no lo hago. Yo cuando hice el tarot, un amigo que es tarotista, el Sami, que ahora está en México, de hecho, viviendo, está en San Miguel de Allende. Él me dijo que tenía que aprender a leer mi tarot y que tenía que, ¿cómo se dice? Meterme en esto del tarot, pero yo no lo veía mucho porque en realidad yo quise hacer las cartas y trabajar con su simbolismo, pero más allá de interpretarlas me da un poco de pudor en base a los tarotistas que tienen su experiencia. Entonces lo mío es más intuitivo y la lectura tiene que ver con, em, como con la interpretación que hago de mis mismas fotografías. Sí, exacto, por eso. Ya, ¿tú quieres hacer una pregunta o prefieres que sacamos como una interpretación más azarosa? No, saca una carta y dale tu Una carta. interpretación. Sí. Ya, ya dame un número del 1 al 7. 3. Ay, me encanta esta carta. Me Sí. salió la carta de la muerte, que no se nombra, no se escribe su nombre abajo. Se menciona como el arcano que es el arcano 13. ¿Mm? Bueno, esta carta a mí me gusta mucho. En el tarotismo más occidentalizado, más cristiano, esta carta está representada por una muerte que está con caballeriza arriba de un caballo y que va brutalmente como botando a otros y derribando muchas cosas. Yo encuentro que esa carta es muy violenta y que nos representa la muerte como de una manera más mágica que uno de repente lo ve. Yo me basé en esta en el tarot de Marsella, que es mucho más, son más, ¿cómo decir?, más lúdicas sus interpretaciones. Y la carta es este personaje de la muerte que va con su guadaña, que va cosechando. Que finalmente lo que va cortando son las cosas malas que tenemos que ir eliminando en nuestra vida para seguir avanzando.
La guadaña corta y a la vez después hace brotar, hace sacar más vegetación, más de todo. Entonces siempre va a ser una carta muy bonita que tiene que ver con nuevos inicios y con el ir sacando todo lo que a ti te molesta. Y mira qué coincidente que te salió esta carta, que justo aquí tengo dos personajes mexicanos, a la Frida Kahlo y al Juan Gabriel, que los Sí. compré cuando estuve allá en el DF. El corazón también lo compré allá en Oaxaca. De hecho, esa imagen fue parte de la exposición de Quimera. No sé si recuerdas Pero que Nuri, claro, si tú tenías la recorté, imagen. recorté un pedazo de tela y me puse acrílico en los labios y llené todo el manto con puros besos, ¿no? Y se veía tu pieza en la parte de atrás de la manta. Claro que sí, es justo la imagen que tú interveniste, qué coincidencia. Las Sí, tenía bien revuelta. Bacán. qué chido. Pues gracias. Sí, tenía como ganas que me echaras una carta. Y te salió justo la que tú la llamaste, ¿ves? Ok, pues mencionaste que eres pues una fotógrafa autodidacta y me podrías hablar un poco más sobre eso, cómo fue que llegaste a lo de la fotografía y lo de intervenir tus propias fotografías. Sobre todo, pues si me puedes comentar a tu punto de vista cuáles son los pros y los cons de ser autodidacta. Ujú. Bueno, estudié fotografía técnico publicitario, que es una carrera muy corta y que ves lo básico en realidad, y lo que vi fue mención publicitaria que no me gustó. Y llegué a la fotografía, a estudiar fotografía porque yo veía mucho a mi hermano estudiaba una carrera en que hacían fotos, comunicación audiovisual, y me llama mucho la atención la cámara y cuando revelaban todo eso. Yo estudié el 96, todo analógico. Y cuando estaba estudiando me di cuenta, por un ramo de expresión, que existían algunos autores que abordaban, por ejemplo, la muerte o los cuerpos diferentes, o más bien los cuerpos comunes y corrientes, pero que no entran en el arte. Y ahí caché que era lo que yo quería decir, que es lo que yo necesitaba, porque estaba estudiando foto, para entregar un discurso que fuera distinto, no solo contemplativo. Antes de estudiar no tenía idea que existían esos autores, porque como Joel Peter Witkin, por ejemplo, o la Cindy Sherman, que igualmente siempre están más orientados al grupo fotográfico más autoral y no se conocen masivamente como por todos los que tienen un concepto más mínimo del arte. Eh, Cuando comienzo a hacer mi primera foto en blanco y negro, también hago en color, empiezo a buscar hoy un lenguaje visual estético y no me hallaba con ninguno y empecé a colorearlas, empecé a intervenirlas, primero con manchones, después con colores más pastosos, hasta que di con la técnica del acuarelado mucho más mejor desarrollado y ahora cada vez pinto mejor. Y bueno, creo que soy autodidacta porque fui buscando también esta manera del lenguaje autoral em, desde mi experiencia, desde las cosas que podía reflexionar o experimentar, como esto del coloreado, pero no fui formada en la academia artística, no tengo muchas referencias teóricas y del arte, por ejemplo. Creo que eso está súper bien. Siento que a veces la academia un poco encuadra y paraliza a los futuros artistas. Tengo muchas amigas artistas que después no se ven haciendo obra, porque como es tan teórico y es un poco martirizante este paso por la academia, luego no se ven con una obra sin antes su marco teórico. Entonces creo que cuando no hay academia, uno perfectamente puede llegar y hacer las cosas y luego le buscas un marco teórico que te lo puede escribir otra persona, tú mismo, o no sé, creo que te enrollas menos con ese tema. Creo que eso es. Y bueno, de los pros de la academia, no sé, estudiar tantos años, siempre creo que la academia es una lata. Ujú.
Sí. Sí, de hecho, pues yo también considero que ese es como un pro porque siento que es más libre de experimentar lo que se te venga a la cabeza sin necesidad de estar pendiente de las corrientes o de la teoría o de etiquetar tu trabajo, ¿no? Es como más intuitivo y también me he dado cuenta que hubo un tiempo en el cual creo que el ambiente artístico me sentí un poco presionada por conocer más sobre la historia del arte y entre más conocía sobre la historia del arte, menos me sentía inspirada, como, como que si te robara un poco tu esencia artística, ¿sabes? Tu propia esencia artística. O sea, Sí, sí. sí. Por ejemplo, tengo entendido que empezaste tus proyectos con el autorretrato. Y bueno, antes de que existiera este rollo de la selfie, tener la tecnología como, digamos, en la palma de la mano para tomar una fotografía, eh, ¿qué representaban para ti estos autorretratos? O sea, ¿qué era lo que estabas tratando de expresar por medio del autorretrato? Porque, bueno, ahora la selfie podría ser interpretada como un acto egocéntrico, pero también un acto de autoamor, ¿no? Como autocariño. Pero tú, ¿cómo llevaste esto de tus autorretratos? Ujú. Pienso en un principio también realicé harto autorretrato por una cosa de recursos, por no tener otras personas a cuales fotografiar en los momentos en que yo quería hacer fotos, porque a mí me gustaba hacer fotos muy tarde en la noche, como cuando ya estaba tranquilo todo. Y, y me venía muy bien utilizar mi cuerpo porque podía hacer lo que yo quisiera. O sea, no tenía que estar con el pudor de tener que pedirle a alguien que levantara la pierna y se succionara un pene de plástico, por ejemplo. Entonces creo que me conocía muy bien para hacer todas las cosas que quería. Y como autorretrato, si bien eh, no abarco tanto de mí en ese periodo desde como más de lo íntimo, sí abarco como todos los rollos que tenía en mi cabeza, como un planteamiento más crítico también, más crítico, más rupturista, utilizando el cuerpo, como un poco como metáfora de cosas, de pensamientos que tenían que ver con cosas que pasaban en ese momento y todavía pasan en nuestra sociedad. Sí. ¿Qué herramientas utilizabas en ese entonces? Dices que es el año 96. Empezaste a hacer. El 96 comencé a estudiar y empiezo con mis trabajos el 99, ahí con los autorretratos primero. Y las herramientas, como física, por ejemplo, trabajaba en un cuarto que mi mamá hacía costura y tenía, bueno, la cámara la dejaba en un trípode, dejaba una escenografía donde al centro ponía algún elemento donde pudiera enfocar bien y al lado de la cámara un espejo y ahí yo iba cambiando todas las posturas que necesitaba. Pero siempre antes trabajado con un previo boceto, o sea, así un boceto de lo que iba a hablar, conseguía los elementos, la mayoría los hacía yo, como vestuario o cosas, y luego me autorretrataba con estas distintas posturas y todas están trabajadas en series también. No son como fotos sueltas, son series que tenían una continuidad del tema. Por ejemplo, en autorretrato trabajé mucho sobre la zoofilia, em, sobre también la utilización de objetos que eran de mi abuela, que falleció y que eran para corregir la espalda o bastones, que era también hablando de la sensualidad desde la ortopedia, la sensualidad de un cuerpo que es dificultoso en mover y que generalmente se les abstrae de sensualidad o sexualidad. No es. Sí, también hay esta cuestión de que creo que muchas veces cuando se omite hablar de estos cuerpos, también existe la otra contraparte cuando se habla de estos cuerpos, de qué forma se les fetichiza, ¿sabes? Como creo que hay una línea que creo que tu trabajo explora entre hablar de estos cuerpos, pero sin caer en exponerlos a una cuestión denigrante como fetichizante, ¿no? Sino más bien reivindicar estos cuerpos, creo que
porque este tipo de series que haces a mí me refleja eso, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ¿en qué momento empiezas a identificarte con los inadaptados o los marginados, ¿no? ¿Nos podrías como llevar o remontar un poco a esos años, cómo eras y por qué te identificabas con todas estas personas? Ujú. Ahí pienso que tiene que ver con algo biográfico, o sea, desde muy pequeña fui bien rara y tenía siempre como conflictos de comportamiento, no estaba muy, era como inadaptada social. Entonces, en esos rumbos, luego al crecer y adolescente, más grande, siempre me fui rodeando de gente que era conflictiva o que tenía hartas deficiencias, deficiencias funcionales, etcétera. Y esos yo los eran mis amigos, éramos amigos, y ahí nos acompañaban. Y después, dentro de lo fotográfico, me llamaba la atención este cuerpo, por ejemplo, de la vecina, de la señora que vive al lado de mi casa. Como que tampoco lo veía lo gordo como lo grotesco, sino que para mí como lo más común. Como que realmente se censura mucho el cuerpo gordo, por ejemplo, pero es porque en el arte, sobre todo en lo fotográfico, porque obviamente tenemos a Botero, que ha hecho una referencia muy conocida, en lo fotográfico, como que siempre el cuerpo de la mujer entraba desde la musa, era la musa del fotógrafo. Y la musa nunca era una señora común y corriente, siempre era una mujer muy delgada, con un cuerpo bonito, turgente, sin aparición de celulitis, nada. Entonces siempre era, oh, la belleza del cuerpo. Muchas veces a lo fotográfico también se le comparaba con la naturaleza, con la guitarra, con la cintura, etcétera. Entonces, yo no quería eso porque no me funcionaba. O sea, trabajé con algunas amigas al principio que eran estupendas, pero no me funcionaban en el discurso. Me quedaba como plástico y muy alejado de lo que yo quería hablar. Entonces, mientras fui creciendo en el trabajo, pude tener la oportunidad de conocer otras personas que también las conocía por estos mismos casos que te cuento de mi forma de ser como ante la sociedad. Gente que iba apareciendo más de lo amistoso, de lo amoroso. Entonces ahí empecé a integrar, no sé, por ejemplo, la Carta a la Muerte es un albino, que es un poeta acá, performático, o las trans, perdón, también son personas que se dedican en una otra parte del arte. Mi amiga Rocío, tiene un cuerpo gordo, activista contra la gordofobia. Entonces siento que a través de estos cuerpos es súper imprescindible dar un mensaje, un discurso que tiene que ver con lo que nos pasa con las discriminaciones a través de estos cuerpos. Y que estos cuerpos también no son solo cuerpos utilizados, sino que son personas que casi en su mayoría que posan también están de acuerdo con aquel discurso. ¿Sí? Como que son activistas dentro de eso. Claro, y también pues son tus amigos, ¿no? Me imagino que hablan muchísimo de estos temas que ahora son más recurrentes, pero en los noventas no era así. O sea, en los noventas se estaba empezando a desarrollar esta estética de la mujer súper delgada, ¿no? Como ya estaba empezando a subir este tipo de moda dentro del cuerpo femenino, por ejemplo. No es un cuerpo muy estético, muy delgado y sí, reconozco que tu trabajo ya empezaba a hablar de estos temas que ahora estamos como tanto deconstruyéndonos todas y todes, ¿no? Ujú, sí, Y, de verdad. y, por ejemplo, podemos hablar un poco acerca de la situación en Chile. Me gustaría también que cuando entrevisto a alguien nos pueda situar un poco en la cuestión geopolítica, social, porque creo que es muy importante para hablar del trabajo de una persona. Entonces, ¿podrías como situarnos un poco en ese tiempo, en los noventas, Chile y lo que está pasando ahora? Bueno, en los 90, cuando comenzó los 90 se terminó la dictadura. Asumió un presidente
que se supone que era de izquierda, pero en realidad entre los 90 y 2000 y tanto, o 2000 o poco más, fue un periodo de transición para Chile. Como que todos los presidentes que vinieron fueron, no eran de derecha, pero tampoco hacían nada para cambiar, no sé, la constitución que dejó el dictador Pinochet, o para hacerse cargo de todos los temas sociales que todavía nos pesan. Em, entonces, de hecho, la fotografía se habla mucho, la época de los 90 como la época de la transición, donde si tú revisas casi no hay muchos trabajos, es una época media muerta, como que se acaba la dictadura y queda el vacío de qué se va a hablar y cómo se va a hablar. Entonces hay bastante pocos como trabajos muy importantes que hayan salido en esa época. No así después de los 2000 ya hay mucho más. Pero también viene esta cosa en el 2000 de mucho trabajo que se mira hacia el extranjero, sobre todo lo europeo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, el país termina una dictadura tremenda, luego viene la época de la transición, de la democracia, pero se empieza a volver un país súper capitalista, muy capitalista en todos los sentidos. Y el consumo, hasta desde el consumir arte, tiene que ver con esta mirada más europea y no latinoamericana. Entonces como que se pierde bastante si tú vas siguiendo, ¿dónde está lo latino chileno que hable de sí? Me refiero al autoral más de ensayo y conceptual, que obviamente el documentalismo, que sí, ese siempre ha estado presente. O sea, en la fotografía documentalista siempre ha estado presente la, mm, el descubrir distintos lugares, personas, etcétera. Y hoy en día, bueno, estamos viviendo un momento súper delicado desde octubre que estamos con el estallido social, la revuelta social, desde el 18 de octubre del año 2019, y viene luego lo de la pandemia. Hay mucha gente se vino acá, migró, hay muchos migrantes, pensando que este país, como se veía uno de los más tranquilos o mejores de Latinoamérica, estaba súper bien. Pero resulta que es un país que está en base a puro endeudamiento y capitalismo. Ese es el consumo, es casi difícil tener casa, todo a través de crédito. Y se vinieron para acá muchos venezolanos, colombianos y haitianos, y ahora que vino la pandemia, la gente, o sea, los migrantes estaban durmiendo en carpas en la calle. O sea, sin ningún ayuda del consulado, ni de este gobierno, ni nada. Entonces, el panorama hoy en día aquí es bastante crítico, es bastante fuerte. Y lo que viene va a ser también pobreza, me imagino, con todo lo que nos vino a suceder. Eso es Claro. como un resumen que te puedo dar. Como que el país nunca no se arregló después de la dictadura, en vez de haber reflexionado y haber sido mucho más enfático en eso, se empeoró. Sí. De hecho, pues ese es lo que muchos países latinoamericanos estuvieron como impuestos a reproducir el mismo sistema capitalista norteamericano, ¿no? Del crédito, el famoso crédito que solamente pues está prometiendo este estilo de vida, ¿no? Por medio de adquirir productos, y que al final estos productos, como representan el tiempo que una persona ha estado trabajando para adquirir esos productos, es como un ciclo vicioso que le pasa a muchos, si no es que a todos los países en Latinoamérica, ¿no? Como se pretende implementar un sistema consumista cuando no podemos consumir. Es aún más la frustración, ¿no? Y por ejemplo, durante este periodo, al gobierno chileno, ¿qué tanto le interesa la cultura? O sea, ¿hay fondeo para artistas? ¿O cómo funciona ya el sistema cultural en Chile? Acá tenemos un fondo que pertenece al Ministerio de Cultura,
que es un fondo que tú postulas y si te lo ganas, bueno, te dan un dinero que puedes costar la producción de la obra y también tus honorarios. Pero desde que estamos nuevamente con el gobierno de Piñera, que es de derecha, se pusieron súper infames respecto a las no a la evaluación, porque lo evaluan artistas, sino que a la evaluación financiera, a las rendiciones financieras, a cómo tú, porque tú te pasas la plata, pero tenés que rendirla toda con boletas o facturas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo quedé con un proyecto eternamente pendiente que nunca pudimos resolver, porque aparte cambian un montón de gente siempre de las que trabajan ahí, no son constantes, y me lo rechazaron porque yo trabajé con personas que boletean, personas de microempresas, el impresor, el marquero, no trabajo con empresas. Y eso no me lo aceptaron porque tenía que ser con una factura, que tenía que tener ciertas características y bueno, me hacían pagar el impuesto, el IVA, y eso es mucha plata y no, es como que finalmente quedé vetada, te vetan. No me lo han dicho, pero como que nunca te dan una respuesta tampoco, son súper irresponsables. Bueno, y ahora sacaron un fondo de emergencia para artistas, ahora en la pandemia, pero resulta que solo te pagan el honorario. Por ejemplo, yo postulo, quiero hacer un libro, ya, necesito hacer el libro, un tarot de nuevo. El tarot, ¿cuánto me sale? 1.000 pesos, mucha plata. Eh, les pregunto, ¿cómo puedo financiar para pedir el dinero de esto de la producción de esto? Dicen, no, solo te puedes poner tus honorarios, que el honorario siempre uno que pide al ministerio como poquito, o muy poco. Y les pregunto, ¿pero cómo puedo financiar el trabajo? Con tus honorarios. Entonces, como te estoy dando una ayuda para que hagas tu trabajo, pero gratis. O sea, puedes hacer tu tarot, pero tú vas a trabajar gratis. Entonces, eso no es una ayuda económica. Eso fue No como lo que... están costeando materiales o la producción, digámoslo así, pero no tienes tú realmente honorarios, ¿no? Claro. O sea, tú tienes un honorario, pero con eso tienes que pagar lo otro. Es como que, claro, hacer el producto, pero lo costeas con tu honorario. Raro. Y por ejemplo, bueno, en los noventas, ¿cómo fue recibido tu trabajo? O sea, ¿cómo empezaste a mostrar tu trabajo y cómo fue recibido, cómo la gente en Chile empezó a tomar tu trabajo? Ujú. La primera vez que expuse fue el 99 en la misma escuela que estudié y en otros como bares, que en ese tiempo se daba harto de exponer en bares cuando uno está empezando. Sí. Y era raro, como, o sea, el recibimiento causaba como curiosidad entre algunos, les gustaba, lo encontraban como original, como más, como transgresor, y a otros les molestaba, pero profundamente. Y a lo largo de ese tiempo hasta ahora he sido censurada muchas veces, y no solo acá, sino que afuera también. Sí, me imagino. Eh, por ejemplo, desde el estallido social de los últimos años, ¿cómo se ha modificado tu trabajo respecto a este movimiento social y político de todo? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo se ha acomodado? Lo que a mí me pasó, bueno, el estallido fue el año pasado, llevamos no sé, ¿cuánto? Vamos a cumplir un año, no sé cuánto. Noviembre, diciembre, enero, llevamos como 8 meses. Lo que pasó es que empezó a circular mucha imagen. Hay demasiada imagen, o sea, las calles eran verdaderos museos. Ahora las borraron, sí, del gobierno. Pero como que quise hacer algo, pero sentía que lo que hiciera iba a ser de más, iba a ser como hablar más. Entonces, más me puse al costado y estoy observando como lo que hacen los otros, interesándome en eso, sobre todo en los museos de calle, en la que se hace en la calle. A veces acompaño a mi amiga Rocío, su activismo, que son performance que hace en la calle, Sí, pero sí. yo no he logrado hacer nada. Y mi último trabajo, que fue el tarot y el Ni lágrimas ni culpa, el Ni lágrimas ni culpa es un diario personal. A mí falleció mi mamá el 2018 y como que el duelo me llegó también muy tarde, entonces siento que mi trabajo ahora lo quiero llevar también por ese tipo de cosas, que igual son sociales, puedo hablar de, no sé,
de la vejez, de la soledad, ¿cachai? De cuando dejan a los adultos mayores solos, desde un proceso propio, desde mi propia vivencia. Como que no me da el mate para hablar de lo que está sucediendo porque es demasiado, o sea, es como realmente un estallido. Tienes información y imágenes por todos lados. Muchas veces creo que bajo circunstancias difíciles, a lo mejor es muy, como que siento que hay una expectativa de que el artista utilice ese momento mientras está pasando estas cuestiones catárticas para hacer o expresarnos, pero muchas veces tarda en que lo procesemos, ¿no? O sea, estamos muy ocupados viviéndolo, que igual necesitamos un poco más de tiempo para poder absorber realmente todo lo que está pasando, porque son demasiadas cosas. O sea, me imagino que para ustedes fue el estallido constante y de estar como fluctuando entre emociones continuas y de repente lo del COVID sí es como otra capa arriba de esa capa que ya había, ¿no? Sí. Ha sido, sí, un periodo muy estresante también, muy estresante. No poder trabajar tanto tiempo. Bueno, igual muchos trabajamos desde esta plataforma de Zoom, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y antes con el estallido ya era complicado ir a la escuela y todo eso, Sí. pero bueno. Sí. ¿Crees que el arte deba opinar acerca de la política? Sí, de todas maneras, el arte tiene que tener un punto político, una reflexión, aunque hablemos, por ejemplo, de cosas que son biográficas, pero que tienen una carga social, que tienen un punto de vista un político, hay que, eh, hay que hacer el arte como medio de expresión política social, sino o sea, se pueden hacer, yo creo que con el Instagram uno hace estas fotos súper lindas de repente, del gato, de las flores, de la cordillera, pero un trabajo autoral tiene que tener un peso, si no, no sirve mucho. Sirve para mirarlo, pero no como Sí. para analizarlo. Ujú. El artista en Chile resiste a la censura. Digamos, como del 1 al 10, ¿qué tan censurado está el trabajo de un artista? Un artista como tú, por ejemplo. Mm, depende harto del espacio. Es difícil contestar eso, pero dentro de los espacios más formales, claro, se censura, a mí me han censurado obras enteras en lugares donde han expuesto muchas fotografías. Y en otras ha sido una imagen o dos imágenes, pero sí hay censura, pero siempre te la llevan como a la excusa de que siempre le echan la culpa al otro. El espacio, como no, es que mira, justo esta semana va a venir, no sé, un jardín infantil a hacer una visita guiada, entonces nos molesta. ¿Cachai? Como que nunca es directa la censura, siempre es como que te echan la culpa en medio a ti. Pero sí existe bastante censura. Son bien pacatos. Si uno ve de repente misma gente que dirigen hace muchos años centros culturales y tienen una visión como muy higiénica de las cosas. Son espacios también que llevan tantos años que yo creo que ya ni se les interesa ver qué es lo que pasa. Como que se quedan con lo antiguo y por eso les sorprende las cosas más nuevas. Claro. Bueno, quiero hablar acerca del tarot trans, Ujú. que ya que lo habías mencionado y por eso quería que me echaras la carta. ¿Cuál ha sido tu carta favorita y por qué? Mi carta favorita es la de la fuerza. Si bien me gusta mucho la de la papisa que sale mi amiga Rocío, ahí, esa me gusta mucho, porque además aquí iba a trabajar con una chica trans y se arrepintió ella porque iba a posar con un búho y era vegana. Mm, Ahí. Entonces la Rocío que siempre me ayuda en las fotos, me dijo, yo voy a, o sea, le dije, ¿puede ser tú? Sí, y creo que cuando le hice la foto fue un momento tan intenso y emocionante que yo lloraba y no podía hacer el clic porque sentía que si tomaba la foto no iba a quedar como lo que estaba viendo, desde su entereza, su cara, todo lo que había, la música, todo. sí.
Esa disyuntiva de entre querer vivir el momento y ponerte detrás del lente, ¿no? Sí, eso es algo complicado, complicado, sí. Y esta es mi favorita, que es La Fuerza. Ay, Las voy a espera que poner de todas maneras. ya. Sí. Que me gusta mucho, primero, el cuerpo negro. O sea, mujer migrante, negra, su mirada súper como fuerte, y la utilización del tire como fuerza, pero desde el útero. Siento que refleja como bastantes situaciones que se viven, bueno, en mucha parte de Latinoamérica, pero acá en Chile específicamente, que hay muchas haitianas, y que acá hace poco a una haitiana la llevaron detenida y la mataron, y perdió estaba con su guagua, con su hijita en el coche, y algo sucedió, que alguien se la llevó, mira, no me acuerdo muy bien esa parte, pero la tomaron detenida y se empezó a golpear en la cabeza y dicen que ella se suicidó, pero ahora hay varios como estudios que dicen que la mataron. Entonces, el cuerpo migrante, sobre todo de una haitiana, es un cuerpo muy potente, tiene mucha carga por todo lo que ellos ya sufren en su país, y luego llegar a otros países donde se les discrimina de tal modo. Creo que esta carta de la fuerza es la que a mí me gusta más, como representa ese poder del útero de ser mujer, de su cuerpo negro y de lo que han tenido que atravesar distintos territorios para poder buscar una mejor vida. Ujú. Ya. Por Tremendo. ejemplo, ¿de dónde sacas tus props para ahora? O sea, ya me contaste antes, ¿no? Pero ahora, ¿dónde sacas tus props? ¿Cómo es tu proceso artístico para tomar las fotografías? Más o menos. Em, ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Cuál es tu mood? No siempre va a ser el mismo, pero ¿cómo te sitúas cuando empiezas desde que haces el boceto hasta que lo llevas a cabo? ujú. Eh, bueno, lo primero son ideas sueltas, como siempre. Tengo un cuaderno, ahí yo voy escribiendo cosas, después digo, oye, esto da para serie, voy a empezar a investigar un poco más. Siempre investigo más de dentro de lo popular y lo informal, eso sí, no me pongo a leer textos teóricos porque no los entiendo, no lo entiendo, nomás, me da como una lata. Entonces empiezo como a ver como referencias más populares dentro de la misma calle, de repente aferrarme a un sueño. Y luego cuando ya tengo como la cantidad de cosas que quiero hacer, ya empiezo a citar a gente. O a veces al revés, como que una persona me inspira la imagen. Hoy con internet, o sea, con redes sociales, es súper fácil llegar a gente. Por ejemplo, si necesito una mujer albina, voy a un grupo de albinos en Chile, ¿cachai? O también con otro tipo de personas. Hay algunos que son más desconfiados y de repente te cobran harto o no les interesa o no sé. Pero bueno, ahí se va dando siempre con redes de amigos. Y luego hago las puestas en escena, tengo que conseguir todos los elementos, el vestuario, los fondos, etcétera, que trabajo en mi departamento, que es bien pequeño, pero me da como el tiro. ¿Los haces en Y tu departamento? sí, ahí monto una escena. A veces antes trabajaba en la escuela donde yo sí hago clases, pero la escuela se cambió a un lugar muy lejos y pedirle a alguien que vaya para allá y llevar la maleta con todos los cachivaches, mejor que no. Sí. Y eso, me gusta usar cosas en las fotos que son sencillas, pero que aportan harto en lo visual, como cortinas de baño, como fondo, o estas cosas de cotillón que dan harto brillo. ¿Qué es? Ahí como pinto después. El cotillón es donde venden las cosas de cumpleaños. Ah, Si ustedes tienen cosas muy lindas allá, como sí, globos de luna. mm, sí. Sí, como esa. Yo compré una vez, o comprar flores plásticas en el DF, me acuerdo que compré unas tiras de flores plásticas, esta del Día de Muertos,
y unas azulitas muy bonitas, que por ejemplo acá esas no hay. No hay tiras tan bacanes, son más reducidas. Pero ustedes tienen mercado con un montón de cosas que son como pura inspiración para lo fotográfico. Sí, sí, es ¿Y qué cierto. más? Bueno, vaya con las sesiones a mí particularmente es lo menos que me gusta hacer. Me pongo muy nerviosa, me pongo tensa, no lo disfruto, a menos estos espacios que se dan que uno mira atentamente la escena. Tal vez no lo disfruto por lo mismo, porque siento que va a quedar mal, empiezo a disparar, a ver si o ver no. Y después ya viene el trabajo de laboratorio, que lo hago yo también, porque soy como jodida en ese sentido. No me ha quedado nunca bien un trabajo en laboratorio externo, lo hago yo. Y después colorear, que es la parte que a mí más me gusta, porque es la que conecto mucho conmigo, con la imagen que hice y con todo lo que hay detrás de ese trabajo. ¿Mm? Ok. ¿Y por qué te pones nerviosa cuando tomas las fotografías? ¿Es como esta de expectativa versus realidad o por qué? Sí, porque pienso, siempre siento que se pone desordenada la sesión, como desde la modelo que llegue, no sé, mi amiga es desordenada, entonces llega con una maleta y empieza a tirar toda la ropa y se empieza a sacar la suya, y como el lugar es chico, se me empieza a desordenar todo el panorama y me empiezo a estresar. Entonces ahí yo me pongo mal genio, digo, no, las cosas ordenadas aquí y acá. Después, que claro, la expectativa no es como la realidad, pues veo por la cámara y pucha, no queda bien esto, ya, movámoslo. Se empieza a reducir mucho el espacio. Y el tratar con gente, o sea, tener que dirigir a alguien y tener ahí esa persona una hora posando, es como que me siento en su lugar y creo que está incómodo. Sí. Sí, entiendo, puede ser mucho desastre armar una sesión fotográfica en casa. Claro, si tienes tu estudio regio, pues llegas y pones tus cosas y tienes todo ahí para dejarlo ahí, pero en tu casa después también tienes que desarmar todo. Ujú. Sí. ¿Por qué para ti es importante darle voz a todos estos cuerpos disidentes? Es importante porque, a ver, yo no los veo como víctimas, como una víctima de un sistema, sino que me siento parte también de ello y creo que son cuerpos más interesantes, tanto en lo visual como en lo que puede decir, son muy potentes, por las cargas que tienen, como las cargas de discriminación. O sea, pensemos que hace poco que las gordes, por ejemplo, están ¿cómo se dice? Tomando una postura súper rígida y autónoma respecto a su cuerpo. O sea, ¿cuánto tiempo vimos a nuestras amigas gordas que se escondían en un montón de ropa y no salían y hacía calor y estaban llenas de ropa para no molestar a otros, para que no las miraran, para que no les gritaran cosas? O lo mismo con los albinos siempre se les vio como personas frágiles, medias enfermas, como enfermizas, pero como que no creo que uno tenía antes esa capacidad de decir, pinché con un albino, me gusta un albino, por ejemplo. Porque eran personas que se les abstraía un poco la sensualidad, la hermosura. Y así con otros más. La otra vez trabajamos con Chris, que es un chico que tiene síndrome de Down. También siento que se les incapacita mucho respecto a las cosas que pueden hacer y ponerlos dentro de modelos, posando, siendo protagonistas, creo que también es una especie de reivindicación y de llenar también con este tipo de modelos como que somos más, así como que finalmente la minoría ahora está siendo más. ¿Sí? Esa foto no la he visto. ¿Es parte de una producción nueva o es igual del tarot Es, trans? es del tarot, es el carro. Fue linda esta foto, la hicimos en el museo, hola Juan, en la biblioteca, perdón, el Archivo Nacional, de la Biblioteca Nacional de Santiago, que es muy bonito, y tienen colecciones de telones minuteros, estos telones que se ponían atrás antes para fotografiar a las personas, Sí. de caballitos de plaza, y ahí nos dieron el permiso, y bueno, conseguimos las ropas para Cris,
Es que no se nota mucho como modelo porque también es él. Ah, ok. Fíjate que harto me pasa que a veces trabajo con personas que tienen diferencias. Trabajé con una chica condroplásica, que es una enana, y tampoco se notaba porque como que tampoco hice ni un esfuerzo en que se notara, sino que fuera la persona, pero que no se evidencie tanto. Y como pinto las fotos, claro, su carita queda más lisa, queda con otra forma. Con otras formas. Ujú. Eh, bueno, yo tengo entendido que hasta pintas tus marcos, ¿no? Escoges tus marcos, los pintas, porque eres un artista que se encarga desde el principio hasta el final de tus obras. ¿Por qué te gusta hacer eso de pintar tus propios marcos? ¿Te da algún tipo de control sobre tu trabajo? Sí, lo que pasa es que me gustan los colores que tienen que ver con las fotos, como colores más fuertes. Y descubrí estos sprays de grafiteros, que tienen una paleta muy amplia de colores, y agarraba súper bien con el color para el marco. Yo los marcos los compro como medios en bruto, y después claro, los coloreo según yo quiero hacerlo. Eh, Cuando marco tampoco paso la obra porque no me gusta hacerlo yo, no me gusta que me enmarque, siempre siento que va a quedar un pelo o algo, y esa cuestión me irrita demasiado. A mí Sí. sí, me gusta estar en todo el proceso de las cosas que voy haciendo porque me van entreteniendo. Si como te digo, al final lo único que no me gusta es hacer la foto. Pero todo lo de pintar, así trabajar con eso, con lo manual, me encanta. Como que tomar la foto, una vez que ya la tomas, ya es como te puedes relajar más, como que ya puedes hacer el trabajo por ti misma y no estás dependiendo de todas estas circunstancias, ¿no? Que se pueden salir de control. Claro que sí, exactamente. Por ejemplo, ¿qué piensas de la homogeneidad? ¿Por qué crees que lo repulsivo le da miedo a la gente? Porque estuve escuchando algunas otras de tus entrevistas y creo que has comentado que hay veces que la gente en Chile no ha sabido poder absorber tu trabajo como a lo mejor en otros países. ¿Por qué crees que en tu cultura en Chile pase esto? Yo pienso, primero, la repulsión que hay hacia mi trabajo es desde los mismos que eligen trabajos, como los que exteriorizan los trabajos, curadores principalmente. Creo que nunca les he interesado porque, como te contaba antes de lo que significó Chile, esta dictadura, esta época de transición donde nos hicieron casi apuestas más políticas, y luego que se higienizó todo y vino o sea, se higieniza y se vuelve un país capitalista como súper mentiroso, blanqueado. Lo mismo pasó en el arte también se afectó con este fenómeno. Entonces los trabajos que se empezaron a considerar dentro de bienales, festivales, etcétera, tenían que ver todos con esta mirada europea, súper conceptual, muy limpia, mm, muy sencilla, muy, ¿cómo se dice? Minimalista también. Entonces lo vio, era como, yo creo que lo encontraban chabacano, y lo encuentran. Y además que en el camino, debo decir también que yo me he enemistado con muchas personas que tienen que ver con el poder de las artes y la fotografía. Entonces, como que pasa mucho acá, que yo veo en redes sociales, pues como colegas que hablan mal de tal curador, pero por redes sociales le mean todas las publicaciones con cosas bonitas para estar ahí, para estar ahí. Existe mucho eso de que la necesidad de estar dentro del grupo artístico como más formal, ese que te va a llevar a otros lados más, con mayores recursos, ¿no? Y en realidad ya a mí no me interesó, no me da lo mismo estar o no. Me he hecho el espacio sola, eh, me he hecho el espacio sola, he ido a otros países, he tenido la oportunidad de exponer y ir a otros países y hacer talleres,
pero siempre lo he hecho desde mi propia búsqueda en cómo encontrarlo. Y hoy en día creo que me interesa también, estando en Chile, no tanto esa oficialidad, sino que más dentro de los mismos otros artistas que hablan de los mismos temas que yo. Creo que es mucho más, aunque sí considero que se debe traspasar eso para poder llegar a otras personas y que no quede siempre todo dando vuelta dentro de la marginalidad. Y con Sí. el tarot creo que logré también traspasar un poco esa barrera porque con el tarot llegó a otros campos como los tarotistas. Por ejemplo, bueno, tus trabajos más conocidos han sido el tarot trans y los angelitos. Ujú. Em, ¿Podrías hablarnos un poco acerca de tus guaguas, de tus angelitos? Pero aparte de eso, ¿qué otro trabajo te ha gustado y que no ha tenido mucho, o sea, que no ha tenido mucho aire, que las personas no lo hayan aceptado como a ti te hubiera gustado? Ujú. Creo que el trabajo que más me gusta es el Ni lágrimas ni culpa, que bueno, no están las fotos subidas como en la página web como se ven las otras, pero sí está el video del libro. Porque es un trabajo que me costó bastante realizar, un periodo bastante complejo en lo personal, como que hablé de ello en eso. No utilicé como antes este mecanismo de tener muchos bocetos y luego realizar las fotos, sino que me iban saliendo imágenes a través de otras imágenes que veían. Y hay gente que le gusta, pero creo que no ha sido tan popular como el tarot, por ejemplo, o el de las guaguas. Creo que le falta un tiempo para que lo vean, porque como la plataforma también está dentro de este libro pequeño que de repente no tampoco está en muchos lugares, o la exposición física que ya tiene que ver con instalaciones y cosas que agrego, y eso no circula mucho, bueno, hoy en día no circula nada, pero cuesta para circular porque tiene, por ejemplo, la foto que tengo atrás mía es de esa serie y es muy grande, mide como 1 metro y tanto, 2 metros, entonces para ir mostrando esta exhibición, el lugar tiene que ser con ciertas características y tengo que poder llevarla, o sea, tener los recursos para eso. Em, el trabajo de las guaguas, ¿se dicen guaguas allá? No. No, pero ya lo he visto, he visto tus otras entrevistas y prefiero referirlo así como tú lo conoces. Pero bueno, ¿nos podrías explicar qué son guaguas? Las guaguas son los bebés. Y en este caso son bebés que nacieron y murieron inmediatamente, o otros que llegaron a término a eso de los 7 meses, 8 meses de gestación. Son fetos. Em, Ese trabajo también me gusta harto, lo hice en 2 veces, en 2 versiones. Lo hice el 2004 con retrato a ellos solos y después el 2009 volví y lo hice con personas contextualizando esta especie de, como esos retratos mortuorios familiares que posaban la familia con el hijo muerto, pero esta vez contextualizando los idealismos de distintas familias. ¿Sí? Como un poco hablar también de esta idealización de la maternidad, paternidad, familia, del cuidar. Y lo quise hacer o sea, eh, a través de esta guagua que era este cuerpo deforme, este cuerpo abandonado, el hablar de eso un poco del abandono, de las responsabilidades al gestar, de las responsabilidades también respecto a las diferencias. O sea, como que esa guagua, ese bebé con esa deformidad representa todas las diferencias que terminan en discriminaciones siendo un niño y luego un adulto. ¿Sí? Eres deforme, eh, eres distinto, eres raro, te meten en un frasco con formalina, te abandonan y no te dicen ni adiós. Como que de eso quería representar a través de esas fotografías, como con estas familias ficticias que abrazaban a estos, que aquí es donde incorporó mucho el autorretrato, que lo había dejado de lado harto tiempo, porque igual me sentía como, también me daba esas cosas raras que quería hacerlo yo, como que no quería que otro la abrazara, quería yo hacerme responsable de la mayoría de los bebés que ahí posaban. Ya. ¿Cómo removiste a estos bebés del formol? ¿Cómo fue? Eso es algo que nunca
me quedó muy claro. Lo, bueno, donde iba es una facultad de medicina, entonces están todos ellos en frascos con formalina en una especie de, en una sala como con repisas. Y como es facultad de medicina, ya llegan los cuerpos muertos de personas grandes también, de adultos. Llegan también pedazos de personas, como pies, manos por accidente. Entonces todos estos van a unas piscinas eh, que se lavan bien, hay unas piscinas grandes. Y, bueno, más que una piscina, un lavadero. Y después eso sí van a unas piscinas con formol, dependiendo para el uso, porque allá estudian los chicos. Bueno, sacaba los frascos, sacaba las guaguas de los bebés de los frascos y los metía a estos lavaderos y los tenía que lavar mucho rato. Están duros, no se desprenden, están duros porque la formalina endurece. Y después los llevaba envueltos a la sala donde yo hacía las fotos. Había que hacerlo muy rápido, no porque se descompusieran, sino porque estaba, de cierto modo, medio sin permiso. Había un permiso, pero no era un permiso absoluto. O sea, como en una escuela podía llegar cualquiera a preguntar qué están haciendo y la idea era no dar explicaciones a nadie. Entonces hacía las fotos bastante rápido y luego las regresabas a su frasco y se volvían al mueble. Wow. Y qué proceso, ¿no? Aparte, como no nada más es tomar la fotografía, sino es sacarlo y como darle ese cuidado, ¿no? Para poderlos interpretar como tú quieres. Creo que tú misma hayas hecho eso ya es como darles tributo. O sea, como cuando antes se nos dejaba tener acceso a nuestros propios muertos y nosotros mismos éramos los que podíamos pues bañarlos, ¿no? Limpiarlos, ponerles la ropa, o sea, es otro proceso que ahora pues es ilegal hacer eso de tus propios seres queridos. Exactamente, ese último contacto es súper importante, es Claro. muy importante. Ujú. Ah, no, no sabía que tú habías hecho eso y tenía muchas ganas de preguntarte cómo fue ese proceso. ¿Por qué no trabajas con galerías? Digo, ya me habías comentado un poco, pero crees que tu crítica que tu mismo trabajo hace, crees que eso se vuelva un poco como tedioso lidiar o justificar tu trabajo frente a estas personas que se encargan de estos espacios? Sí, ay, es que ¿cómo se dice? Me sulfuran esas personas. O sea, las galerías que están para el barrio alto son gente muy desagradable. Y claro, no entienden ni van a entender mi trabajo y no quiero tenerlos ahí porque finalmente quién va a comprar ahí es gente igual a ellos o gente con recursos y a mí no me gusta esa gente, no quiero que mi obra tampoco circule en ese tipo de personas, que la mayoría son fachas más encima, de derecha, son fascistas, entonces no. Y por otro lado, si bien hay algunas galerías más pequeñas que pueden estar dentro de más abajo, la verdad nunca me he tomado la molestia en ir a mostrarlos, porque también pasa que si tú te ligas con una galería, tienes que respetar después los precios y no puedes vender por tu parte, por tu lado. A mí me viene muy bien el poder vender barato porque hago una obra, la enmarco yo, la pinto, la vendo, la serio. Digo ya, voy a hacer 10 de estas y no recibo mucho dinero, pero me genera más constancia en la circulación de obra también y de la adquisición dentro de este valor más barato. Pero la galería siempre el rollo es que es casi el 50%, que se quedan o que me quedo, bueno, lo mismo, 50 es lo mismo para los dos, pero de ahí te descuentan otras cosas, tienes que tener una cosa de exclusividad con ellos y no venden nunca, venden muy poco, entonces es como que te amarra finalmente una galería. Una galería te amarra en muchos sentidos.
Sí, exacto. Ujú. Sí, luego, pues si lo terminas vendiendo por tu parte, pues aún así no lo vendes tan caro, pero tú también puedes modificar eso que dices del precio. ¿Qué tal si hay una persona que tiene muchas ganas de tener tu trabajo, pero no sé, no puede llegar al precio y es tu decisión qué es lo que puedes hacer tú con esa pieza, ¿no? Claro, he hecho hasta trueque con mi obra, pues eso si yo tengo en galería no puedo hacerlo, porque si después ven que anda una obra circulando en que allá se vende en mucha plata y de ahora a la otra se la cambiaste por otra cosa, como que eso no se acepta, entonces prefiero que sea más libre a lo que, como dices tú, si alguien la quiere tener y no tiene tanto dinero, puede tenerla de cierta forma, de alguna manera. Claro, qué chido que hagas eso. Ujú. Eh, ¿Qué papel tiene la mujer en el arte latinoamericano? O sea, ¿qué es lo que piensas tú respecto a este tema? Es un tema muy grande, pero me gustaría saber tu punto de vista. Eh, Digo, no nada más para concentrarnos en el género y como dices, tampoco no es una cuestión de victimizarnos, pero, pero indudablemente me imagino que desde los 90 hasta acá a lo mejor has pasado algunas circunstancias que se ve reflejado por el género en el cual la sociedad te ve. Digo, no sé qué pronombre utilices. De hecho, sería bueno preguntarte. Pero, ¿sabes? Yo a veces cuando me hacen este tipo de preguntas sobre el género, creo que yo puedo decir lo que yo me considero, pero a mí siempre se me ha visto como mujer. Ese es el título que me han colgado. Ujú. Entonces, también con ese título que se me ha colgado, pues lleva todos sus pros y sus contras y sobre todo respecto en el mundo artístico, pues, ¿qué ideas tienen respecto a esto? Ujú. Mm, como la mujer dentro del arte, ¿no? Sí, en Como, sí. Latinoamérica. Em, yo creo que has tenido una posición eh, bien pesada del arte. O sea, la mujer ha tenido mucha discriminación a lo largo de la historia. Se han invisibilizado trabajos de mujeres muy importantes hasta el día de hoy. Cuando se hacen convocatorias, bueno, hoy en día porque el feminismo también está explorando desde ya también a todo el tipo de personas, no está tan centralizado. Ahora se hace esto de siempre poner una mujer dentro de alguna conferencia, alguna publicación, pero porque está la obligación, porque si no se ve mal, pero no porque realmente se nace con la idea de que eso debía ser así. Y, y se hacen muchos, por ejemplo, en la fotografía acá se han hecho varios documentales fotógrafos y siempre son hombres, ¿no? Hombres, ¿cachai? Después, cuando empezó la moda, ahora hicieron uno con mujeres, pero igual siento que son puros pies forzados que los ha llevado a realizar, pero siento que hay una invisibilización sobre todo en las mujeres y en el arte más joven, como que se les cataloga eternamente de emergente. Sí, exacto. Ujú. Y, había escuchado en otra entrevista que mencionabas acerca de un premio que llevabas aplicando y aplicando y aplicando y ya de última te lo dieron, pero porque precisamente que tengo entendido que considerabas que ya era como más que obvio que te lo tenían que dar, si no iba a haber como este cuestionamiento. ¿Me puedes platicar un poco acerca de esa ocasión? Sí, ese es el premio Fotografía Joven Rodrigo Rojas de Negri. Se dio desde no me acuerdo qué año se empezó a postular y yo siempre estuve del año 1 en la postulación.
como decías tú, pero siempre se la dan a fotógrafos hombres. Y para mí era injusto viéndolo no de una forma como ególatra, sino que yo tenía mucho trabajo, como cuando pasaron los años había hecho ya desarrollado muchas series, ya había publicado, había expuesto en el extranjero, pero por ejemplo aparecía un nuevo valor joven con una serie y se le daba a esa persona. ¿Cachai? Entonces yo sentía como una pica de que ¿por qué nunca me lo daban? ¿Por qué si me lo tenían que dar? Si yo lo merecía, de verdad que lo merecía. Y resultó que el último año me lo dieron que dar porque era un premio hasta los 35 años y yo ese año, justo ese día, al otro día cumplía 35. Entonces yo creo que también fue un pie forzado decir, ya, si no te quedas, si no va a ser raro, po, ¿cachai? Y después, bueno, siguieron con el asunto de premiar a hombres y después en una me tocó a mí participar como jurado para evaluar y había una fotógrafa muy buena, Celeste Ortiz, que se llama el apellido, y ahí la defendí mucho junto a otras mujeres también que eran del lado de la investigación fotográfica y se lo dieron a ella, pero por lo que se han sido solo 2 mujeres que se han ganado ese premio, cuando hay otras. Eso pasa también que, por ejemplo, dentro cuando a mí me pasó esto, también había otra fotógrafa, que es Gabriela Rivera, que también llevábamos lo mismo de trayectoria, las dos con mucho trabajo, y también a ella se les pasó el año y nunca se lo dieron. Wow, qué fuerte. Te da un poco de risa contar ahora la experiencia, pero imagino que año con año era como yo que sí. Que me da risa porque es raro decir uno. Yo me lo merecía, como tener que decirlo uno. Es que eso también se baja mucho en el que uno no tiene el derecho a autovalorarse. Sí. Como que siempre estoy como ahí, como un No sí. tratando de incomodar demasiado, sí, con... Exactamente, No, y exactamente. de hecho eso ha sido también como algo que, bueno, a raíz de este proyecto y de hablar con otras artistas latinas, fue así como hablaba con una compa que me decía que muchas veces a estos fondeos, que hay un fondeo aquí que se llama el FONCA, y que estaba diciendo cómo ella veía que sus compañeros y sus compañeras reaccionaban cuando se daban cuenta que no se lo ganaban, ¿no? Como que si veía que ella no se lo ganaba o sus amigas no se lo ganaban, ya era así como, ah, bueno, ya pensaba que no me lo iban a dar, ¿no? Como que tus expectativas realmente no son altas, ¿sabes? Y ella se daba cuenta que los hombres sí se sentían muy mal, ¿no? Como que les pegaba muchísimo más al ego no ganarse este tipo de fondos. Entonces, me recuerda un poco a eso como, pues, ¿sabes? No es de que tú te digas me lo merecía, pero es que cuando hay un trabajo constante pues, que está respaldándote, pues yo creo que sí es como, pues sí, sí me lo merezco. Tú misma lo puedes reconocer si a lo mejor tienes que trabajar en otras cuestiones para ganarte ese premio, ¿no? Pero que al final ya llevabas muchos años trabajando en estas series, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Por ejemplo, ¿cómo tú crees la colectividad artística es importante para sacar del hoyo a un país? ¿Qué tipo de expresión colectiva crees que es importante? Bueno, yo creo que siempre la expresión artística colectiva va a ser muy importante para sacar al hoyo de un país en el sentido de mostrar, exteriorizar y también intervenir con lo que está sucediendo. O sea, si hablamos de la colectividad artística que también se dedica a trabajos que tienen que ver con el registrar, por ejemplo, documentar cosas sociales, injusticias, u otros, y también desde el trabajo más experimental o más autoral, que tenga que ver con una carga de qué es el aquí y el ahora en este territorio. Hablar de migración, hablar de política, de la sexualidad, de feminismo, de religión, son todas cosas que siempre en el arte van a ser un aporte si desde lo colectivo se pueden unir para visibilizar, por ejemplo,
utilizando canales, redes, como tú planteas también como redes, en este caso internacional, de que yo ahora te conozco más a ti, puedo conocer a través de ti qué es lo que sucede allá, y tú puedes conocer también conmigo y otras qué es lo que está pasando. Entonces creo es algo muy importante, desde el conteo, desde lo que se puede hacer también, ¿no? De más adelante de repente, o ahora mismo con estas plataformas se pueden hacer muchas cosas, diálogos, reflexiones de instancias virtuales por ahora. Y creo que ese es uno de los puntos a nuestro favor que la globalización nos ha dado, porque tenemos que utilizar estas herramientas para poder comunicarnos y saber qué es lo que está pasando con otras personas también. Claro que sí. Por ejemplo, mira, yo sé que, de hecho ayer hice otra entrevista, perdón, anteayer, hice otra entrevista a una performancera de acá de Tijuana y estábamos hablando precisamente de su condición mental, cómo estas cuestiones que le ha tomado mucho tiempo tener un diagnóstico preciso y saber qué medicamento tomar para esta condición. La verdad me interesa mucho hablar de este tema porque creo que la condición mental siempre ha sido un tabú, ¿no? Como que es algo que nosotros como artistas, pues somos personas muy sensibles, tenemos que serlo también para poder expresar nuestra visión hacia el mundo, proyectar hacia el mundo. Entonces, siempre como que se le ha romantizado muchísimo al artista por estar medio zafado, ¿sabes? Y creo que eso no es entablar una plática respecto a este tema, solamente es, pues te digo, romantizar el tema, cuando en realidad sí es algo con la cual pues muchos neurodivergentes estamos lidiando con ello, y sobre todo pues todas estas reacciones sociopolíticas creo que también es impactante uno como artista. Entonces, pues quería preguntarte respecto a este tema. Yo te sigo en redes sociales desde hace ya un par de años y considero que eres muy abierta con este tema, al igual que mi compañera de la entrevista de ayer. Creo que eres muy abierta respecto a este tema y creo que tu apertura hacia el tema hace que otras personas también puedan platicar y decir cómo se sienten, ¿no? Por ejemplo, ¿podrías platicarme un poco respecto a esto? O sea, ¿cómo ha sido tu proceso y cómo esto ha ayudado, beneficiado o todo lo contrario a tu trabajo artístico? ¿Cómo llegas a ese punto de tener un diagnóstico y de repente empiezas me imagino que cambia mucha estructura? No sé, ¿podrías decirnos un poco respecto a este tema? Bueno, llegué porque el año pasado me sentía muy mal, estaba muy extraña, ya era demasiado. Siempre me había sentido extraña en todo caso, con unos cambios muy raros. Pero ya el año pasado como creo que llegué a un colapso y fui a una psicóloga. Y ella me derivó a una psiquiatra, después fuimos a otra para ir validando los diagnósticos, y ahí declararon el trastorno bipolar. Entonces yo estaba, en ese momento en que fui, estaba en un periodo de euforia mixta, con euforia y depresión súper severa. Entonces yo ya me estaba sintiendo realmente mal, o sea, no podía estar ni quieta, se me salía, estaba despertando temprano, no podía dejar de hacer cosas, y por otro lado me sentía súper mal, y esto llegaba hasta lo físico. Ahí me dieron los medicamentos, los antipsicóticos y el litio y eso, y cuando yo salí del primer diagnóstico que me da la primera psiquiatra, perdón, fue una señora bien dura, bien desagradable, bien práctica, y yo me sentí muy mal y dije, no voy a poder lidiar con esto.
es como me viene esto ahora. Y después pensé, dije, pero en realidad esto lo he tenido siempre, solo que ahora esta crisis fue más fuerte y sí voy a poder lidiar porque voy a poder tomar pastillas para sentirme bien. Hay gente que no cree en la psiquiatría, en las pastillas y todo eso, lo cual creo que hay que respetar todas las opiniones siempre que se pueda llevar. Igual, no sé, no vivir siempre en un tormento por negarse a que puedes tener un mejor pasar. Bueno, ahí comprendí hartas cosas, por ejemplo, cuando yo hago bocetos o escribo sobre las fotos, generalmente yo me di cuenta ahí que estoy en procesos de euforia, porque empiezo a trabajar y no paro toda la noche. Como que, es como el momento en que me animo. Y le hallé sentido, po. Le hallé sentido porque de repente se me ocurrían cosas y yo como que las magnificaba en mi cabeza y se las trataba de contar a alguien y esa persona no me entendía absolutamente nada. Las veía brillar, las veía así, veía muchas cosas, muchas, era maravilloso. Me sentía demasiado feliz, así, bacán. Y, y bueno, claro, no hay que romantizarlo desde que el artista es medio loco, porque esa cuestión, tal como tú dices, eso está muy mal. No, no es así el asunto. Pueden haber muchas etapas que son bajas, que son tristes, que son ineficientes para hacer otras cosas. Alguna gente hasta no puede trabajar. Es un proceso complicado y que se tiene que tener mucha atención y responsabilidad para poder llevar mejor la vida. El hecho de querer publicarlos así como en redes sociales igual me da vergüenza, o sea, lo escribo y después el otro día me da vergüenza. Cuando despierto digo, ¡ay, lo escribí! Como que me da pudor, siento que en algún momento alguien me va a juzgar con algo muy desagradable y que no voy a saber responder o no voy a querer. Pero justamente siento que hay muchas personas, o sea, de nuevo, la cabeza, los trastornos psiquiátricos son también discriminados muy fuertemente socialmente. O sea, mucha gente vivió en la oscuridad respecto a esto, quizás con un tratamiento muy largo y que lo tiene bien diagnosticado, etcétera, pero no les dicen a gente que conocen como para pareja o sus amigas, porque piensa que van a ser rechazados, no lo dicen en el trabajo. Yo a veces, yo publico eso y tengo a mis jefes en redes sociales y digo, ¿y qué tal si me van bajando la carga académica porque leen que tengo esto? Puede pasar, ¿cierto? Aunque nunca he tenido un problema, igual puede pasar que te juzguen por ello. Pero es importante dar opinión cuando se puede, de una manera afectiva, propia, sin juzgar a nadie, para que otros también digan, uy, yo también, o sea, ella también, o sea, somos hartos, no somos pocos. No verlo como algo tabú, que es algo tan caricaturesco como se muestra. Creo que alivia un poco, alivia el hablarlo y que el otro te escuche también. Y que el otro también te pueda contar sus cosas. Que me pasó harto, que me mandaron por mensaje interno como sus experiencias, porque también les da vergüenza ponerlo en lo público. Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Algunos otros artistas te han contactado y te han compartido que también ya tienen un diagnóstico o piensan que tienen algo por diagnosticar? Bueno, de artista tengo dos amigas que tienen sus patologías, pero ya bien tratadas de ese tiempo. Y de otros nunca, no creo tener alguna confesión o con gente más común y corriente que se dedicaba a otras cosas. No, sí, también, sí, dentro de algunas chicas como que se dedican al arte de cierta manera, sí, sí. Sí, de hecho, te digo, platicaba con esta compa y ella pues hubo un tiempo que dejó de hacer performance de lo mal que se sentía y a ella también le costaba mucho pues entrar a tomar algún medicamento y creo que ya cuando ella decide hacerlo, se empieza a sentir mejor y yo en lo personal, a mí me da como mucho miedo meterme en ese rollo de las medicinas, como no sé, creo que eso proviene de haber crecido en Estados Unidos y de darme cuenta
cómo se medican constantemente y creo que es muy, creo que tener este acto de fe para que tu psicólogo o psiquiatra pueda determinar este tipo de situaciones. También es un acto de fe tenerlo y decir que lo voy a probar, ¿no? A ver cómo me siento con tal tratamiento. Pero la verdad me gusta mucho que puedas hablar de este tema. Um, Como te digo, creo que le ayuda a mucha gente a poder interiorizar un poco más qué es, cómo se sienten respecto al tema, ¿no? De repente, no sé si a ti te pasó que pensaste que a lo mejor las pastillas te iban a quitar un poco de tu dote artístico, y es ese miedo, ¿no? Como, ¿qué tal si termino siendo normal? Como, ¿qué tal si le doy una vuelta a mi vida, ¿no? Como pensar que tu trastorno es tu personalidad, que es parte de tu personalidad. ¿Tú qué piensas respecto a esta interacción entre ambas? O sea, igual le hallo sentido Trastorno. le hallo sentido lo que dices porque, como te comentaba al principio, yo hacía todas estas cosas en estado de euforia, en la noche, amaneciéndome. Pero ahora no puedo porque ahora tengo que tomar una pastilla para dormir y me quedo raja y claro, ahí se me inhabilita un poco esa parte que tenía más nocturna, pero también hace mucho tiempo que estoy con una etapa muy baja, como más depresiva. Entonces también no tengo ganas de nada ni tampoco he querido forzar nada en crear Yeah. y tengo más sueño, como que tengo más sueño, entonces estoy trabajando harto por este medio y me queda poco tiempo para mí, el que hay en realidad se ocupan para cosas más domésticas, entonces creo que eso también ha afectado. Sí, y también yo creo que esta parte como más baja tiene que ver, bueno, que llevamos ya mucho tiempo aquí nosotros, Marco, ¿cachai? Eso lleva mucho tiempo. mm, y eso, y siento que también la enfermedades psiquiátricas se tienen que ver también con este capitalismo, ¿no? O sea, el ocultarlo, con el exitismo que tenemos que tener los seres humanos y que no podemos tener estas falencias porque si no somos inútiles frente a la sociedad o frente a cualquier cosa. Sí, claro, lo entiendo. Ay, híjoles, pues bueno, esto se ha extendido mucho. La verdad estaba súper emocionada de poder entrevistarte. Solo tengo unas preguntas más. Una nada más. Bueno, dos. Bueno, más que pregunta es como preguntarte si tienes algunas palabras de motivación o aliento que podrías darle a las personas que estén viendo este video, sobre todo pues en una cuestión de como tu visión como artista. ¿Qué son las cosas que te ayudan a mantenerte firme en tus posiciones y en tus ideologías? ¿Qué palabras nos podrías decir de motivación, aún cuando estás tú, como dices, pasando por un momento súper depresivo? ¿Cómo podrías a lo mejor hacernos sentir un poco de motivación en este momento? Bueno, yo creo que según la experiencia, y tengo un hermano artista también que es músico, que le ha ido muy bien en su carrera, y también siguiendo su ejemplo, creo que hay que hacer lo que uno tiene que hacer, no lo que los demás necesitan de ti, lo que demás te piden, o lo que sería una fórmula que triunfe. Si haces cosas raras y no se entienden, bueno, primero tienes que partir pensando que lo haces para expresar eso que tú tienes. No lo estás haciendo porque necesitas algo con ello. O sea, algo práctico me refiero. Es para expresar tus reflexiones y todo eso. Entonces, siento que hay que seguir en una línea, no hay que preocuparse tanto de lo que pasa al lado. Si al otro le está yendo súper bien y a ti no, qué bueno que le esté yendo bien, como no desesperarse frente a ello. A ti te puede ir bien también dentro de las posibilidades y parámetros que te encuentres también. Si no, hay muchas vías, hay muchos grupos y muchos espacios que podemos nosotros habitar. ¿Qué más? No desesperarse si en periodos no se pueden hacer trabajos, porque los trabajos vienen con procesos, con periodos, no son obligatorios. Si te demoras
un año, 2 años y todavía no haces nada, no importa. Haces otras cosas entre medio. Y Sí, también, claro, y también si un trabajo te estás demorando demasiado y tú piensas que le estás dando color a eso y que estás trabajando en ello, pero sigue demorando, también se tiene que demorar lo que le corresponde, lo que deba, que claro. forzar, porque si no ahí las cosas salen medias mal. Y viene la frustración y todo eso, y la idea es hacer esto por cariño, por amor y porque necesitas decirle algo a otro. Claro, no forzar el proceso, digámoslo así. Eso. Pues, wow, ok. También quería preguntarte respecto a si tú conoces qué son las quimeras. ¿Has visto alguna vez alguna imagen de alguna quimera? Estos son animales mitológicos, como de león con serpiente. Sí, Sí, es muy como bonito. los alebrijes, ¿los llegaste a ver ahora que viniste a Sí. Oaxaca? Los amo y me traje tres, pero el gato Ah, me los sí, rompió porque movía las alitas, así. Era de esos que los dejas solitos y se mueven. Pero me encantan. Es como un alebrije, exactamente. sí, Sí. sí. De hecho, pues eso es más que nada, yo también me siento como súper humilde que hayas podido acceder a la entrevista. De hecho, desde el principio que te propuse el proyecto del año pasado, fuiste súper abierta y de verdad lo agradezco mucho porque también me doy cuenta que tú le apuestas a esta colectividad, ¿no? A que una persona pueda tener acceso a otro artista y poder generar este cuerpo que es precisamente lo que quiero llevar a cabo con Quimera, ¿no? Como tener varias partes de varios animales y darnos cuenta que somos muy diferentes, pero que hay algo que nos une y es precisamente este tejido, ¿no? Este tejido que hay entre personas que queremos colaborar o queremos saber del trabajo de las demás personas. Y la verdad, pues bueno, te doy las gracias por acceder a la entrevista. Oh, muchas gracias a ti, yo feliz de conocerte y bueno, qué linda la metáfora que hiciste de la quimera, precioso. Ahora lo entiendo, lo declaro de distintas partes. Una bestia de distintas partes, eso está muy hermoso, muy eh, lindo. Muchas gracias a ti por la invitación y cualquier cosa, seguimos en contacto y aquí estamos. Ok, gracias. Un Chao. abrazo querida, chao, cuídate.